Bien, gracias. Bueno, buen día formalmente a todos y todos. Vamos a comenzar que corresponde al legajo. Le pido por favor que pueden poner en silencio Sí, los sí, sí. aparatos Estaba justo en eso. electrónicos. Decía Gracias. legajo 39988. Juan Valderrama soy yo, el juez designado para el caso. En este caso están presentes por la acusación Adrián Delirio, que representa el Ministerio Público Fiscal, Cristian Petoroso, abogado patrocinante de la querella. Por la defensa, Facundo Troa, abogado particular, defensor particular, en este caso del señor Aguilar, José Rubén González Aguilar. El caso, la audiencia tiene como propósito trabajar respecto a la modificación y revisión de medidas cautelares que viene cumpliendo el señor González Aguilar. No sé quién ha pedido la audiencia, le doy la palabra para que justifique. La Fiscalía. Adelante. Muchas gracias, señor juez. Desde ya adelanto que el pedido de la Fiscalía viene de la mano de la solicitud de la prórroga de la prisión preventiva que viene sufriendo el señor González Aguilar por el plazo de 4 meses a partir del día de hoy, que es cuando opera el vencimiento dispuesto. En tal caso, solamente para recordar, en cuanto a lo que tiene que ver con la significación jurídica por los hechos que el señor González Aguilar es llevado a juicio, recordemos que son todos hechos cometidos el día 25 de diciembre del año 2021 y conforme, digamos, la discusión que hemos tenido en el momento del control de la acusación, quedaron sometidos a la siguiente calificación jurídica. Un hecho de homicidio simple agravado por haber sido cometido mediante el empleo de arma de fuego respecto de Julio Raúl Sani, un hecho de homicidio también agravado por haber sido cometido mediante el empleo de arma de fuego respecto de Alejandro Rubén Sani, un delito de lesiones leves en perjuicio de Silvana Isabel Echevere, un delito de portación de arma de fuego de uso civil condicional sin la debida autorización legal y un delito de tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal. Todos estos hechos, señor juez, se le atribuyen en calidad de autor material y todos los mismos concursan en forma real. Ahora bien, pasado esta primera introducción, mínima introducción, su señoría ya entiendo que conoce el caso, hago saber que la prórroga que solicita el Ministerio Público Fiscal está enmarcada en las disposiciones de la ley 3234, la denominada comúnmente Ley Jerez. Esta ley, recordemos ya desde el debate legislativo que tuvo, es el reconocimiento de una situación, digamos, de gravedad, tanto nacional como internacional, que se da a partir de la existencia de la pandemia de COVID y que tuvo como consecuencia el diferimiento de los juicios orales por razones de prevención sanitaria. En cuanto a los antecedentes del caso, hago saber a su señoría que más allá de que la concreción del hecho es el día 25 de diciembre, el día 26 de diciembre del año 2021 se tuvieron por formulados los cargos propuestos por el Ministerio Público Fiscal y se impuso en esa misma audiencia al señor González Aguilar la prisión preventiva por el término de 2 meses con fecha, esta primera fecha de vencimiento, el día 26 de febrero del 2022. El día 24 de febrero del 2022 se llevó adelante una reformulación de cargos, la única reformulación de cargos que tuvo el expediente respecto del acusado, y asimismo se dispuso la prórroga de la prisión preventiva del acusado hasta el día 6 de mayo, ya todo en el año 2022. El día 22 de abril, las partes requerimos una prórroga de la investigación penal por el plazo de 2 meses y de la misma manera, siguiendo con este derrotero, el día 5 de mayo se prorrogó la medida de coerción hasta el día 6 de julio. Asimismo, el día 24 de junio, la jueza Leticia Lorenzo prorrogó la medida cautelar y además la prórroga de la investigación penal hasta el día 26 de agosto. Hago saber puntualmente que este último pedido, esta última prórroga a la cual hago referencia, venía de la mano específicamente de un pedido que hizo la defensa. Esto era porque pretendían el cumplimiento de dos medidas específicas que recién se plantean en esa instancia, que era, primero, llevar adelante la recepción del testimonio de Cámara Gesell de la hija del acusado, y asimismo piden autorización para llevar adelante un allanamiento en el predio donde se concretaron los hechos delictivos para llevar diligencias propias de, digamos, la teoría del caso de la defensa.
Acá quiero hacer también una mención, existió una pronta colaboración del Ministerio Público Fiscal para llevar adelante la audiencia de la recepción del testimonio bajo modalidad de cámara Gesell de la hija del acusado, la cual se concretó en un plazo inferior a los 10 días. Acá esto viene de la mano de la diligencia que puso en la propia acusación para llevar adelante las medidas de pruebas que propondría la defensa. Lo que sí entiendo que nunca se concretó es la medida de allanamiento que había pedido como fundamento la defensa. Ahora bien, sin perjuicio de ello, dentro de este plazo de 2 meses, el día 16 de agosto del 2022, el Ministerio Público Fiscal presentó su requerimiento de apertura a juicio dentro, digamos, de los plazos ordinarios del proceso. El día 19 de agosto se dispone la prórroga de la prisión preventiva por el plazo de 3 meses. Ahora bien, sin perjuicio de la presentación que efectuó el Ministerio Público Fiscal con fecha 16 de agosto, la fecha de la audiencia de control de acusación fue fijada posteriormente, digamos, la misma se concretó para el día, empezamos a debatir esta situación el día 4 de octubre del año 2022. Llevamos 3 jornadas para poder finalizar la audiencia de control de acusación, que finalmente, digamos, la última intervención que tuvo la doctora González fue el día 27 de octubre del año 2022. Lo que quiero acá solamente señalar es que la Fiscalía el 16 de agosto ya había hecho la presentación, digamos, había cumplido, había finalizado con su tarea. Ahora bien, finalizada la audiencia de control de acusación, la acusación pública estaba a la espera de la fijación de la fecha de juicio por jurados, que era la pretensión que tenemos nosotros en virtud de que el requerimiento es de una pena superior a los 15 años de prisión por los delitos que se le acusan al señor González Aguilar. Es así que el día 17 de noviembre, cierto es que previamente se llevó adelante alguna conversación donde se intentó que el juicio oral y público fuera realizado dentro del presente año. Eso no pudo ser concretado y es así que finalmente se estableció la fecha para la realización del juicio del día 13 al 16 de marzo y el día 27 de febrero de 2023, ambos, se agendó la selección de los jurados. Ahora bien, ¿por qué digo yo que en este caso, cuando me refiero a mí, digo la acusación pública, claro, por supuesto, entendemos que es de aplicación a la ley Jerez? Veamos lo siguiente. La situación de pandemia llevó en un primer momento al acuerdo extraordinario 5925 de fecha 18 de marzo del 2020. Y esta situación, recordará su señoría, hubo numerosos acuerdos y decretos que fueron dictándose consecutivamente, pero cierto es que el último fue dictado mediante decreto 323 del año 2021, que dispuso la suspensión, que se mantuviera todo el sistema restrictivo hasta el día 22 de junio de 2021. O sea, existieron más de 400 días aproximadamente de suspensión de actividad judicial, más que nada relacionado con los juicios. No vamos a decir... 400 días, dijo. 400 días, sí. No, desde el día... No lo pongo en discusión. Sí, es un número significativo. Lo que quiero decir es que no es que hubo total inactividad, cierto es que todos los operadores judiciales seguimos trabajando, pero lo que tuvo que ver con el agendamiento de los juicios y todo lo que tuviera que ver con la realización de los mismos, estuvo evidentemente suspendido. Ahora bien, cierto es que el presente caso, señor juez, la audiencia de formulación de cargos del Ministerio Público Fiscal no lo concretó dentro de ese plazo. Como quedó asentado, esto fue en el mes de diciembre del 2021. Pero lo que sí voy a alegar, y esto no es solamente una alegación mía, sino que ya también fue trabajado en otra audiencia, después los voy a citar cuál es el precedente, es que la ratio legis de la ley Jerez encuentra razón en las demoras que provocaron la situación de pandemia, estos 400 días a los cuales estoy haciendo referencia, y los efectos de los mismos, a modo de cuello de botella, siguen teniendo sus efectos y repercusiones en el día de hoy en los operadores judiciales. Recordar a su señoría que previo a la situación de pandemia, nuestro ritmo de trabajo fijaba que dentro del plazo de un año podíamos llevar adelante todos y cada uno de los juicios, digamos, o de los controles de acusación y juicios que se fueron dando,
Y cierto es que a partir de este momento es cuando se empieza a trabar la situación de los operadores jurídicos, tanto de los jueces, de los fiscales, de los defensores y de las más partes intervinientes. Y acá también hay una situación que tenemos que tener en cuenta, que son dos situaciones centrales. Primero, la acusación se presentó en el mes de agosto y recién pudieron agendar el juicio para el mes de marzo. Esto habla de una dilación dentro del sistema de justicia. Y otra situación que también es importante, estamos hablando de un juicio por jurados. El juicio por jurados sabemos todos que implica una preparación especial, y cierto es que también hay cierta dilación en las fijaciones de las audiencias. ¿A qué quiero también ir de la mano con esto? Claro es que del otro lado tenemos la normativa del artículo 119, que establece un plazo que en principio una mirada rápida podría entender que es de aplicación automática. Esto es, el vencimiento de la prisión preventiva del año implica automáticamente la libertad del acusado. Pero esta interpretación literal, entendería yo que aislada y en cierto punto arbitraria de la norma, no va en sintonía con los demás, digamos, normas procesales y otras disposiciones aplicables al caso. Y cuando digo otras disposiciones aplicables al caso, hablo, tal es el caso de la ley Jerez. ¿Por qué? El legislador neuquino, cuando establece el plazo máximo de un año de prisión preventiva, lo que no quiere es que una persona se encuentre privada de su libertad sin una justificación expresa. Una justificación expresa podría ser o bien el dictado de una sentencia de responsabilidad, cierto es que el caso no es el que podemos presentar, en este caso la Fiscalía, y también es una situación fortuita o de fuerza mayor. Entonces yo lo que entiendo que es la adecuación, digamos, de la situación excepcional que está hablando la Fiscalía, viene no solamente por esto, sino también por la subsistencia de los riesgos procesales. Cuando yo hablo de la subsistencia de los riesgos procesales, voy a hacer mención a lo siguiente. En todas las audiencias a las cuales hice referencia, todas las situaciones de los riesgos procesales se mantuvieron incólumes, y tanto es así que nunca existió ningún tipo, digamos, de pedido de revisión o bien de pedido de impugnación por parte de la defensa. Y estas situaciones, digamos, de los riesgos procesales nunca ha sido discutida hasta el día de hoy. Ahora, cuando yo hablo de la excepcionalidad de la aplicación de la ley Jerez, me estoy refiriendo específicamente, ya hubo una situación, en el caso 174.445, es Ávila, donde esta situación, digamos, que recoge la Fiscalía, donde también se dio una formulación de cargo en fecha posterior al mes de junio del 2021, se da en un caso donde la doctora Saulí, después hubo una revisión del doctor Aufranc en concordancia con la doctora Viviana Ojeda, y también el Tribunal de Impugnación con el voto mayoritario de Repeto y de IUP hace esta aclaración. La terminología, ellos cuando hablan de la terminología, esto es un análisis más profundo de lo que tiene que ver con la ley Jerez, no habla de un caso particular, habla en plural, y esto es importante hacer esta locución. Se está hablando de todos los casos por los cuales, a efecto de la pandemia, los juicios debieron ser suspendidos. Y este caso abarca también los casos que no pudieron ser llevados los juicios, donde existían personas detenidas privadas de su libertad. Evidentemente, esta situación de retraso, de remanente en los agendamientos, se da en la actualidad. Tanto es así que es evidente que yo he hecho una consulta de la agenda de los juicios de la cuarta circunscripción judicial y ya están fijándose juicios para el mes de abril del año 2023. Y cuando se hace el mismo análisis, lo que tiene que ver con las demás circunscripciones judiciales, y más que nada en la primera, se están fijando fechas de juicios para el mes de julio del año 2023, donde en muchos casos han debido ser requerido la intervención de los jueces de todos los colegios del interior y específicamente también de la cuarta circunscripción judicial, lo cual, digamos, sabrá su señoría el doctor Juan Pablo Valderrama y también el doctor Bañar. Entonces, ¿qué es lo que estoy sosteniendo? La evaluación que debemos hacer de la ley Jerez viene en consonancia con esta situación que es objetiva. ¿Y por qué digo que también que esta consonancia de esta situación objetiva, también yo puedo hacer una interpretación con los demás postulados constitucionales que vienen de la mano del artículo 78, del artículo 18, perdón, y 75, inciso 22, donde una interpretación armónica del artículo 119 nos permite justificar en situaciones excepcionales, que es la que estamos planteando, que se mantenga esta prisión preventiva por aplicación de la ley Jerez. Y yo entiendo que sería un absurdo permítase esta expresión tal vez un poco genérica,
que la aplicación, digamos, del artículo 119 fuera efectuado en forma aislada, sin tener en cuenta las demás circunstancias a las cuales hice referencia. Y además de esto, viene de la mano con otras situaciones. Lo que tiene que ver con la aplicación automática del artículo 119 ya tuvo una mirada diferente por parte del Tribunal Superior de Justicia en al menos dos casos. Me refiero a Mérgola y Vivas Piccioli, donde se confirmaron las situaciones de prisiones preventivas extensivas a más de un año, y también se habla de dos lados. Existe el reconocimiento de un derecho constitucional a ser juzgado en un plazo razonable, pero también existe el reconocimiento y también la aplicación en esos casos, y también en el que acabo de hacer mención, de esta situación de excepcionalidad. Y cuando hablamos de plazo razonable, tampoco no podemos desconocer lo que establece la ley 24.390. Cierto es que esta es una ley nacional, está contenida en el Código Penal, y también su modificación, la ley 25.430, donde se establece cuál es el plazo razonable que entendió tanto la Corte Interamericana como el legislador nacional como la Corte Suprema de Justicia, donde en principio se habla del plazo razonable de 2 años de prisión. Con lo cual, tanto la interpretación del 119 de la mano con la interpretación que hacemos, entiendo yo, aplicable al caso de la ley Jerez, no excede en ningún aspecto los parámetros internacionales que surgen a partir de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y así también el parecer de la Corte Nacional. Estamos hablando, claro está, la ley Jerez establece un plazo máximo de 9 años. La Fiscalía no está pretendiendo este plazo, digamos, la utilización de este plazo de 9 meses, sino lo que estamos solicitando es la aplicación del plazo de 4 meses, porque dentro de estos 4 meses vamos a tener, entonces sí, un veredicto dictado por un jurado popular. Le dije, señor juez, el juicio está dispuesto para los días 13 al 16 de marzo del año próximo entrante. Y además, esto también viene de la mano con lo que establece el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también con lo que establece el artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando hacen referencia a dos aspectos: lo que tiene que ver con la aplicación de una prisión preventiva a los fines de ejecución del fallo, este dice el artículo 9.3, y también lo que tiene que ver con el plazo razonable que establece el artículo 7.5. Y esto no solamente mira de la mano de esta propia normativa, sino también lo que tiene que ver con el artículo 3 de la ley 23.372, que habla de las obligaciones del Estado y de los operadores jurídicos en cuanto a la aplicación, la sanción y la reparación del daño en las situaciones de las víctimas. Por eso entiendo, señor juez, que los fundamentos que he explicado hacen a la concreta aplicación en el caso de los postulados de la ley denominada Ley Jerez. Y estos han sido los postulados propiciados también y que fueron mantenidos por una jueza de garantías, por un tribunal revisor y por un tribunal de impugnación. Y esto viene de la mano con esta interpretación armónica que debe hacerse tanto del artículo 119 en confluencia, digamos, con lo que tiene que ver con la ley Jerez y esta normativa internacional, y específicamente con lo que tiene que ver con el plazo razonable. En cuanto a los riesgos procesales que se pretenden mantener, más que nada fijada ya la fecha del juicio por jurados, viene de la mano del entorpecimiento probatorio, que había sido, digamos, el riesgo más fuerte sobre el cual hemos trabajado en todas las instancias, y en una menor medida venía de la mano del riesgo de fuga, pero cierto es que ambos aspectos han sido debidamente tratados. ¿Podremos sostener que la medida que pretende el Ministerio Público Fiscal no es la más idónea? No, la Fiscalía pretende la medida más idónea a los fines de cautelar el proceso. ¿Podemos sostener que la aplicación de una medida ante este vencimiento de menor envergadura es aplicable al caso? La Fiscalía en principio entiende que no. Cualquier medida de menor envergadura no va a ser la suficiente para cautelar estos riesgos procesales que, vuelvo a repetir, a lo largo de este año han sido los que fuimos utilizados por todas las partes para el mantenimiento de la medida de máxima gravedad que establece nuestra legislación. La medida es razonable, sí, existe razonabilidad. ¿Por qué? Porque es una decisión fundada en la normativa que he expresado, y también tiene los parámetros de legalidad en cuanto hace a la aplicación de la misma, y también en cuanto a los parámetros de proporcionalidad, por las explicaciones que ya he dado.
Estos son, señor juez, concretamente la medida que pide el Ministerio Público Fiscal y cuáles son las razones en las cuales está basada la correcta aplicación de la interpretación del artículo 119 en, digamos, convergencia con el artículo 1 de la ley 3234. Por eso es que lo que va a pedir en definitiva el Ministerio Público Fiscal es la prórroga de la medida cautelar hasta el día 21 de marzo del año 2023, fecha en la cual, señor juez, ya habremos llevado adelante el juicio por jurados respecto del señor González Aguilar. Cierto es que si llegara a haber un pronunciamiento contrario a la pretensión de los acusadores, esta medida, digamos, culminaría en cuanto a su aplicación estricta con fecha previa, y en caso de que esto no fuera así, el día 21 de marzo de 2023, la Fiscalía estará nuevamente aquí para discutir cuál es la modalidad que debe tener el presente caso. Por cualquier duda, señor juez, en cuanto a algún plazo o alguna situación que su señoría requiera alguna aclaración, estoy a su disposición. No la he expresado porque ya hemos participado en numerosas audiencias con su señoría y no quise, digamos, ocupar el tiempo tal vez con reiteraciones innecesarias. Muchísimas gracias. Bien, gracias, doctor. La querella. Gracias, señoría. Buen día a las partes y a la oficina judicial. Bueno, luego de escuchar, señor juez, tan completo análisis que acaba de manifestar el Ministerio Público Fiscal, simplemente voy a agregar que es un principio rector preambular, que está en el preámbulo de la Constitución Nacional, afianzar los valores de justicia. Este afianzamiento de los valores de justicia debe ir de la mano con una interpretación armónica de todas las reglas que hacen al proceso y también a las cuestiones de fondo que hay que debatir, entre las cuales, como bien dijo el doctor Delillo, tenemos una pena en expectativa elevada, o sea, estamos evaluando más de 15 años de prisión. Los riesgos procesales existen, no han sido contradecidos oportunamente, han quedado firmes a lo largo de todo este proceso. Dejar en libertad al imputado frente a dos hechos criminales graves, dos homicidios de los hermanos Sani, significaría otorgarle al imputado la posibilidad de fuga, que se lo suscribo en este momento, se va a dar a la fuga, ese es el convencimiento de la acusación privada, y va a suceder, señor juez de garantías, algo similar a lo que pasó este año en la causa de Walter Cerda, cuando el Ministerio Público Fiscal, de lectura contraria en otra inteligencia de la situación cautelar, hiciera votos para conceder la libertad de la persona que debiera estar bajo prisión. La experiencia indica que al imputado en ese caso de abuso sexual y con una pena en expectativa mucho menor a la que estamos tratando en autos, se dio la fuga y luego fue encontrado después de muchas diligencias y dispendio de actividad jurisdiccional movilizando policías de distintas jurisdicciones, fue ubicado en la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, muy distante al lugar de los hechos que habían ocurrido aquí en Villa Langostura, en la provincia de Neuquén. Es decir, señor juez, si se puede lo más, se puede lo menos. O sea, frente a una magnitud de pena en expectativa tan elevada y contando el prisionero con recursos materiales suficientes para darse a la fuga, es un hecho, estamos convencidos que se dará la fuga. Esa fuga que intentamos evitar, sumándonos al clamor del Ministerio Público Fiscal, empece a los valores preambulares que acabo de decir, afianzar los valores de justicia. Y aparte hay otro estándar que se me ha adelantado la Fiscalía, que el plazo de prisión preventiva de forma internacional, o sea que está estipulado, y no hay, esto es pacífico, es doctrina pacífica, son 2 años. Es decir, no debemos dejar de ver que el legislador en su espíritu, o sea, cuando en el artículo 119 del digesto procesal pone un máximo de 1 año de prisión preventiva, es a los fines de precisamente afianzar los valores de justicia y no extender en demasía esas medidas cautelares de personas que están bajo un principio de inocencia. Ahora bien, el legislador hizo un planteo ideal, porque la práctica, señor juez, la que vemos todos los días en tribunales, indica otra cosa. Los plazos procesales de la ley procesal penal no se pueden cumplir. Está visto. Los operadores jurídicos sabemos que al menos la Fiscalía Local de Villa Langostura está sobresaturada.
falta personal. De mi humilde criterio, falta otra agencia fiscal. O aunque sea, tendrían que debatir, los asuntos tendrían que ser tramitados entre dos fiscalías, dos agentes fiscales, como ocurre en otras jurisdicciones. Falta personal administrativo. En la cuarta circunscripción judicial hasta falta un agente fiscal, falta un fiscal del caso, con la designación del anterior fiscal del caso, el fiscal Bañat, que ahora es juez de garantías. Es decir, el fiscal de Lillo ha cubierto de sus mejores oficios actividad de otras jurisdicciones y eso ralentiza la actividad fiscal, es decir, no se pueden llevar al día las investigaciones penales conforme el espíritu del legislador. Esa es la realidad. De otro lado, observo que la ley 3234, que mencionó la Fiscalía, en su exégesis habla de una emergencia sanitaria por aquel entonces, cuando fue sancionada, pero que las consecuencias, y acá me aduno al pensamiento fiscal, las tenemos hasta el calendario actual. Hasta hoy día, todos esos expedientes del retraso acumulativo, o sea, se ven y las consecuencias las tenemos, o sea, en este momento. ¿Por qué digo esto? Porque el juicio lo tenemos agendado para el año que viene, marzo del 2023, y concederle una ventaja al imputado de meses de libertad significa lisa y llanamente ir en contra del principio rector preambular, que es afianzar los valores de justicia, porque se lo digo, señor juez, por tercera vez y que queda registrado en esta audiencia, el señor Aguilar se va a dar a la fuga. Y el juicio que está programado para el 2023 no lo vamos a poder realizar. Eso es un hecho, estamos convencidos de eso. Y en ese caso será responsable el órgano jurisdiccional que no tuvo observancia en el principio que debe irradiar todo el proceso penal, que es afianzar los valores de justicia. No podemos otorgarle la libertad al señor Aguilar. Eso quería manifestar, señor juez. Adhiero en la petitio a que se extienda la prisión preventiva hasta el 21 de marzo de 2023 y en forma subsidiaria, solamente subsidiaria, aceptaría esta acusación privada, se le otorgue el arresto domiciliario con todas las garantías que el sistema penal aplique en un caso tan grave como este para garantizar la comparecencia del reo del proceso. Esa es nuestra petición, señor juez. Muy bien. Gracias, doctor. Doctor Troa, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, señor juez. Buenos días a todos. En primer lugar, entiende, por supuesto, que nos vamos a oponer a la prueba de prisión preventiva y lo que vamos a solicitar en este acto es la libertad del señor González Aguilar y subsidiariamente vamos a solicitar una medida alternativa establecida en el artículo 113, que es la prisión domiciliaria, como manifestó recién el señor querellante, con todas las medidas de seguridad o de precaución que vuestra señoría disponga. En primer lugar, entiendo esta defensa y me resulta sumamente alarmante que nos encontramos ante un fiscal, ante una acusación pública, ante un acusador público que intenta justificar su propia ineficiencia y su propia lentitud en una situación de pandemia que fue sorteada ya hace muchísimo tiempo. Y nos encontramos también ante un acusador privado que evidentemente o nos quiere hacer creer que tiene la bola de cristal, manifestando que el señor González Aguilar efectivamente se va a fugar si es dejado en libertad, cosa que me parece absolutamente poco seria. En segundo lugar, entiende esta defensa que la ley Jerez no es de aplicación en el caso. Reitero, la ley Jerez se estableció para una situación de emergencia sanitaria que actualmente ya no existe, eso lo sabemos todos, y reitero, el señor fiscal está justificando su propia ineficiencia y su lentitud, la lentitud del Ministerio Público Fiscal, en una situación de pandemia que no existe. No he escuchado mencionar los riesgos procesales. Al pasar, el señor fiscal los mencionó, habló de entorpecimiento en la investigación, pero nos encontramos ante una investigación que está absolutamente terminada, que fue lenta, pero que terminó. Intentó el señor fiscal poner en cabeza de la defensa la dilación de este proceso, manifestando con muy poco criterio que una de las causales de dilación fue el pedido que hicimos nosotros de que se haga una cámara GESE con la declaración de la hija, del señor Aguilar, cosa que también me parece muy poco seria. Y tanto el acusador privado como el acusador público se olvidaron de un principio fundamental que usted, en su vasta experiencia, doctor Valderrama, debe custodiar, que es la presunción de inocencia, donde la Constitución Nacional es sumamente clara en que nadie puede ser privado de su libertad sin sentencia firme
situación esta que es reglamentada, en el caso de riesgos procesales, que efectivamente deben ser demostrados en su existencia, la existencia de estos riesgos procesales deben ser efectivamente demostrados por los acusadores. En este caso no es así. En audiencias anteriores dijeron que debía quedar en prisión preventiva porque mi cliente no es apegado a las leyes, cosa que también me parece una barbaridad, un argumento muy poco serio. Y también lo han basado en tanto, fundamentalmente el acusador privado, en la gravedad del hecho y en la expectativa de pena, que es un criterio absolutamente perimido para justificar un encierro preventivo. Desde la comisión del hecho, desde que se le formularon cargos al señor González Aguilar, pasó exactamente un año. O sea, hace un año que la Fiscalía viene investigando, hace un año que mi cliente está privado de su libertad sin sentencia firme, y sumado a todo esto, el juicio, el debate, fue fijado para el mes de marzo. Todavía faltan 3 meses. Falta mucho tiempo todavía. Y para una persona que está privada de su libertad en un lugar como es la comisaría de Piedra del Águila, un lugar absolutamente inhumano, es muchísimo tiempo. Y eso es lo que espero que vuestra señoría tenga en cuenta al momento de resolver la presente petición de la defensa. Reitero, nos encontramos ante una investigación terminada. No ha podido la acusación privada acreditar fehacientemente la existencia de algún riesgo procesal. La acusación privada hizo referencia a una ley, que es la ley Jerez, que actualmente podrá estar vigente o no, pero ya que no debe ser aplicada porque la situación de pandemia terminó. Se podrá hablar del cuello de botella, se podrá hablar de la lentitud. Me va a hacer llorar el señor fiscal y el señor querellante cuando dicen que están sobrecargados de trabajo. Tanto que la fiscalía esté sobrecargada de trabajo, que los jueces estén sobrecargados de trabajo, y el paso del tiempo, la lentitud en el sistema de justicia no es responsabilidad de mi cliente. Espero, señor juez, que usted, con su experiencia, haga efectivo estos derechos constitucionales, el derecho de mi cliente a esperar su juicio en libertad. Por eso nosotros lo que vamos a pedir, que entendemos que es lo que corresponde, una libertad, la libertad, o sea, la excarcelación del señor González Aguilar, y subsidiariamente vamos a pedir una medida alternativa, que es la prisión domiciliaria, bajo las condiciones que vuestra señoría entienda convenientes. Lo que vamos a solicitar concretamente es la aplicación del artículo 119 de nuestro Código Procesal, donde habla del año que debe durar la investigación, que en este el plazo, que es un plazo fatal, que debe ser tenido en cuenta por vuestra señoría. Y con respecto a la prisión domiciliaria que pedimos subsidiariamente, tenemos una constatación del domicilio donde el señor González Aguilar cumpliría su encierro preventivo bajo la modalidad domiciliaria. Entiende esta defensa que la prisión preventiva, el encierro preventivo debe ser la última ratio, es la medida más gravosa, debe ser la última ratio que debe aplicar el juez. Y entendemos que hay otras medidas alternativas que pueden minimizar el tan temido peligro de fuga, que en este caso sería la prisión domiciliaria. Anteriormente no nos concedieron la prisión domiciliaria porque en Villa Langostura no podía estar, porque estaba cerca de las víctimas. Recordemos que no nos encontramos ante un delito de violencia de género, pero sin embargo nosotros lo aceptamos. Buscamos un domicilio en San Martín de los Andes, un domicilio donde el señor González Aguilar va a estar seguro, va a estar tranquilo, va a estar contenido, y entiende esta defensa que con la policía o que existe en San Martín de los Andes se puede resguardar tranquilamente o se puede controlar tranquilamente el domicilio donde el señor González Aguilar cumpliría su cerro preventivo hasta el día del juicio. Entiende esta defensa que esto es lo que corresponde, esto es lo que vamos a pedir, y, o sea, para sintetizar, solicitamos la excarcelación lisa y llana y subsidiariamente un encierro preventivo con una constatación de domicilio hecha por la policía de la provincia de Neuquén, donde dice que el domicilio es apto para un encierro domiciliario, y eso es todo lo que vamos a solicitar. Muchas gracias. Gracias. Señor juez, una breve réplica. Sí. Gracias. El señor defensor hace alusión a que el lugar actual de encierro, donde cumple la prisión preventiva el señor Aguilar, presenta condiciones inhumanas. Esta acusación privada discrepa con dicha mirada, toda vez que la defensa técnica jamás, a lo largo de todo este proceso, ha instado el Instituto del Habeas Corpus para corregir esa inhumana condición de detención que padecería su cliente, con lo cual, de nuestro criterio, o sea, no es cierto lo que manifiesta la defensa técnica. Simplemente eso queríamos agregar. Gracias. Tenemos algunas preguntas para hacerles. Más adelante me voy a tomar un corte intermedio para otra información que le voy a pedir a la oficina judicial.
La primera, disculpen, yo participé de muchas audiencias, pero mi memoria no me ayuda últimamente, así que quizás algo que pregunte, Sí, pero no hay ningún problema. sinceramente no me acuerdo. La acusación siempre se mantuvo igual, hubo un pedido de reformulación de la Fiscalía, pero en términos generales es la misma acusación desde el 25 de diciembre. Sí. Hubo una modificación solamente con una cuestión de armas. Por un... Sí, por la cuestión bien, de la protección. mínima, digamos. Sí. Bien, pero digamos, a ver, lo que yo quería decir, las calificaciones más graves se mantuvieron, son las mismas. El requerimiento de elevación a juicio dijo que lo presentó el 16 de agosto. Hasta el 4 de octubre, que es la primera jornada que hicieron el control de acusación. El control de acusación. ¿Sabe qué pasó? ¿Sabe por qué no se fijó antes? No había posibilidad ¿Pidió que se fije? No. Nosotros hacemos siempre estas cuestiones cuando uno se presentan, la oficina judicial fija la fecha. Sí, conozco cómo es el trámite, digamos, pero no hubo una intimación por parte de la acusación. No, una intimación no. Bien. Y después, ¿por qué se extendió en 3 jornadas? Por la dificultad, digamos, que tenía que ver con el tratamiento, no solamente de las pruebas que teníamos todas las partes, recordemos en juez que los... Un segundo. Les pido, si quieren hablar, después yo les dejo el tiempo y si les preguntan, pero no puedo estar... Comprendido, mi problema de memoria, además, me distraigo con una mosca yo. Perdón, doctor. No decía, digamos. 3 jornadas por la complejidad del caso. La complejidad del caso, digamos, y aparte hemos arribado a numerosas convenciones probatorias que vienen de la mano de la solidez, digamos, de la prueba que presentó la Fiscalía también. Está claro. No, me llamó la atención que son 23 días, digamos, entre el inicio y la conclusión. Sí. Bien. Desde la conclusión, es decir, el 27 de octubre, hasta la fijación del juicio, yo no noté mal, usted me dijo el 17 de noviembre. El 17, después de que me fijo, el 17 de noviembre. Eso es lo que dijo ahora. Estuvimos trabajando, estaba la pretensión de que el juicio se efectuara en el año 2022. ¿Se formalizó esa pretensión o fueron charlas informales? Fueron charlas que se tuvo con la oficina judicial. Con la directora de la oficina judicial a su vez hablaba con quien hace los agendamientos, que es Neuquén, y se intentó buscar una... En algún momento se intimó para que se cumpla con los términos de la ley del artículo 174. No hubo una intimación. El artículo 174 dice, por ahí yo no quiero sacar ventaja con lo que pregunto, dice que los juicios deben ser fijados por no menos de 10 y no más de 2 meses. Sí. No hubo intimación, cierto, estuvo siempre con las charlas que se mantuvieron y nos dijeron que no era posible, digamos. Después, yo lo había notado y ahora se me preocupa acá. Dijo, esto ya me lo dijo. Esto ya me lo hizo, esto ya me lo dijo. Bien, perfecto, ¿no? Esas eran las dudas que tenía. Bueno, me voy a tomar un cuarto intermedio para resolver. Le voy a pedir a la oficina judicial un informe respecto de qué pasó, digamos, por qué se demoró el agendamiento supongo que hay notificaciones ahí a la querella, no sé, pero bueno, quiero saber, tener bien en claro, entre el 16 de agosto del 22 y cuando se empezó a desarrollar la audiencia de control, que son casi un mes y medio después, el 4 de octubre. Y después, ¿por qué razones? Concluida, porque el 27 de octubre se concluyó, ¿por qué razones desde el 27 de octubre que fui yo el juez que dispuso la elevación a juicio de caso? La doctora Carolina González. Vieron que mi memoria es malísima. Sí. Desde que dispuso entonces la doctora González el requerimiento de elevación a juicio en el presente caso, ¿por qué razón se agendó a marzo y no en los plazos que establece el 174? Eso necesitaría esa información de la oficina judicial. Y bueno, cuando tenga eso lo resuelvo, supongo que me la darán ahora, es algo que deben tener cargado en el sistema, así que calculo media hora más o menos. Bien. Si pueden estar acá y si no, se conectan y arrancan. Entonces, cuarto intermedio, media hora y ahí doy mi... Bueno, retomamos luego al cuarto intermedio para darles mi decisión. Bueno. Como lo que más me interesa es que comprendan quienes no entienden de derecho, voy a explicarlo lo más sencillo posible. Nosotros tenemos una regla, porque digo, los abogados entienden y van a saber entender los aspectos jurídicos cuando tenemos una regla en nuestro sistema
es una garantía que opera para todas las personas, que dice que, más o menos esto, que ninguna persona puede estar detenida sin un juicio por más de un año. Esa obviamente es una regla que ponen los legisladores cuando sancionan el código. No es nueva, está desde el 2012 establecida en el Código Procesal, pese a que tiene vigencia a partir del 2014. Decía que esa regla está para todos los casos en forma general. Entonces, hay una interpretación que hacen los jueces, y de eso muchas veces trabajamos de eso, de interpretarla. De hecho, se me ha Perdón, ocurrido... disculpe que interrumpa. Doctor Valderrama, no se lo escucha mucho. Si puede, por favor, acercarse al micrófono. Gracias. Sí, se lo escucha muy débil de acá, disculpe. Bueno, más no puedo ahorita, así que levanten los volumen, por favor. Decía que hay interpretaciones, esto se llama jurisprudencia, antecedentes de otros casos, que han interpretado incluso que esta regla opera hasta el juicio. Eso no lo dice el 119, opera hasta que se haga el juicio. Una vez que se concluye el juicio, esta es una idea que además cuando trabajaba en la fiscalía yo la había desarrollado, una vez que se cumple el juicio no opera la regla del 119, sino que operan, cito la fiscalía, el 9.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que es lo que permite o que tiene como finalidad el cumplimiento de la decisión. Es decir, cuando hay una sentencia, si esa sentencia es de responsabilidad para cumplir una pena, la regla del 119 se aparta y no es una prisión preventiva en los términos del 119 y 114, es el juego armónico, 114 es el que regula la prisión preventiva, sino que por otro lado, sale por otra idea, porque la prisión preventiva está pensada para que la persona no se vaya, porque no podemos hacer juicios con personas que se van, que no están presentes, y después para que no moleste a los investigadores cuando tienen que recopilar y producir, ¿verdad? En cambio, cuando hay sentencia, ya la única o el mayor riesgo es de que no cumpla. Entonces pasamos a otro análisis. Hay algunas interpretaciones que en esto, que después del juicio no opera el 119, antes del juicio sí. En el caso se me pide que extienda la prisión preventiva, no cumpliendo con esta, o interpretando distinto esta manda del 119, por la aplicación de la ley Jerez 3234, que fue una ley que en medio de la emergencia sanitaria que vivió el mundo y nuestro país no fue ajeno, y nuestra provincia menos, hubo una demora con algunos casos para que se celebren los juicios y entonces se extendían los tiempos de la prisión preventiva. Más o menos en esa está la controversia. Lo que explicó la defensa es que no corresponde extender la prisión preventiva, que si no hubo tiempo para hacerlo por sobrecarga de los funcionarios, que esto es un poco lo que explicó el querellante, o de los funcionarios de la Fiscalía, de los jueces, o la poca cantidad de funcionarios que hay en el Poder Judicial, no puede ser una carga para el señor Aguilar, y que nos pidió la libertad y después subsidiariamente una posibilidad de una medida cautelar de menor intensidad, que es la de la prisión domiciliaria, que también en carácter subsidiario la pidió la querella. Respecto a la ley 3234, yo no coincido con la mirada de la acusación de que en este caso no coincidía antes de tener la información, que ahora les voy a decir lo que me informó la oficina judicial. No lo coincidía antes, pero con lo que informa la oficina judicial, en realidad confirma lo que pensaba. Si yo no observo en el presente caso, ni tampoco en el trámite de los procesos, particularmente en la cuarta circunscripción, y dentro de esta subsede de Villa Langostura, donde además me toca vivir, no observo que se dé ninguna de las causales que prevé la ley 3234 para extender la medida cautelar de prisión preventiva por más de un año. No es la situación de pandemia la que ha extendido los plazos en estos procesos, son otras las razones. Y ahora trataré de explicar esto de forma genérica al caso concreto. Yo les decía, no me acuerdo si fuera dentro de la audiencia, pero tengo problemas de memoria, no me acuerdo, la verdad tengo una carga de trabajo bastante importante,
y ya mi memoria también debe ser que viene fallando, pero estoy seguro, por lo menos en algunas intervenciones en este caso, manifesté mi preocupación de los plazos de la prisión preventiva. Es una preocupación que tengo para todos los casos donde hay prisión preventiva. De hecho, soy muy restrictivo en la aplicación de la prisión preventiva en cuanto a los tiempos, eso lo conocen quienes trabajan a diario, y por eso manifiesto mi preocupación. Este caso tuvo múltiples intervenciones de jueces de garantía, ya no es una responsabilidad mía esa múltiple intervención, en todo caso si ustedes lo concedieron o no estuvieron de acuerdo, no es un tema que me toque, pero lo cierto es que cada vez que yo intervine en este proceso, manifesté mi preocupación con los tiempos de la prisión preventiva, con los tiempos del caso y la prisión preventiva. Y cuando lo hacía, no lo hacía solamente para que la fiscalía se apure o para que la querella no discuta o para que la defensa no proponga medidas de defensa. Lo propuse para que todos tengan esa mirada de los tiempos, porque como explicaba recién, la regla del 119 hace muchos años que existe, y la interpretación que hay mayoritaria también. Entonces, por eso es que manifesté mi preocupación, porque quería evitar una situación como esta. Mi función como juez de garantía es ir ordenando el proceso para evitar conflictividad y para que el proceso tenga una dinámica lo más pronta posible para solucionar el caso, con salidas alternativas o yendo a un juicio, y que obviamente para ese juicio se respeten los derechos tanto de las víctimas o de las víctimas como del imputado. Entonces, yo he manifestado reiteradas oportunidades esta preocupación que tengo en carácter, en términos generales, pero también lo tengo lo tuve y lo manifesté varias veces, por lo menos de lo que yo recuerdo, en el caso concreto. Y creo que incluso la última oportunidad hice hincapié en, ya se visualizaba que el plazo del año estaba próximo a cumplirse. Entonces, resumiendo, los acusadores piden por pandemia y por sobrecarga de trabajo que se extienda el plazo y que los riesgos procesales subsisten. Yo, como la Fiscalía me dijo que había unos tiempos, después le voy a pedir a la oficina judicial si por favor le puede dar esta misma información que yo tengo a las partes, porque obviamente no quiero que ustedes cuenten con menos información. Aparte, mi decisión no es la última decisión, siempre se puede revisar, es una mirada sobre el caso que yo puedo tener en este caso particular, pero es un resumen, no lo voy a leer. Dice, respecto al primer periodo, este periodo que va desde la presentación del requerimiento de elevación a juicio hasta que se fijó la audiencia, sostiene que no se presentó el 16 como había sostenido la Fiscalía, sino que según el sistema, el 25 de agosto es cuando se presentó, se notificó, bueno, todo el circuito que tiene que hacer y se fijó audiencia para el 20 de noviembre, para el 20 de septiembre, que no se pudo realizar en esa según disponibilidad de juez, dijo la oficina judicial. Después una reprogramación por superposición con un juicio, después me aclararon por separado en otro correo que era porque el doctor Delicho tenía que ir a otra audiencia, o tenía otro juicio asignado, yo no entendí si era por mí o por el doctor Delicho, pero bueno, por reprogramación se concluyó definitivamente el 4 de octubre. Que se hicieron el 4 de octubre, después se realizó una el 24 y la última el 27, que es lo que habían dicho. Y bueno, no se explica por qué del 4 al 24, será por cuestiones de agendamiento, supongo yo. En tanto, para la fecha del juicio, que ahí sí los plazos son los que establece el Código Procesal, explica la oficina judicial que como no había lugar adecuado para realizar el juicio, se extendió hasta la fecha que tiene asignada, que creo que era el 13 de marzo, si no me acuerdo. Entonces, del 27 de octubre al 13 de marzo, que es el mayor periodo de tiempo, se da por esta situación de que no hay lugar adecuado en la localidad para poder llevar a cabo un juicio con las características de un juicio propio. Bien, entonces, la extensión de los tiempos, y en particular de la extensión del plazo de la regla de un año que prevé nuestro sistema, no obedece ni a una sobrecarga de tareas, digamos, el mayor tiempo, ¿no? Digamos, hay un tiempo que
ni tampoco a un problema de que no hay jueces para realizar el juicio, que es, digamos, lo que ha sucedido en muchos casos. No, que principalmente porque el Estado no cuenta con una estructura de edilicia para desarrollar un juicio por jurado. Esa es la información principal que digamos, por el mayor trazo de tiempo, ¿no? Porque si pensamos del 27 de octubre al 13 de marzo, si nos saquemos la cuenta, son 5 meses casi, 4 meses y medio. Entonces, la mayor, que es justamente 4 meses, es lo que está solicitando hoy la acusación para extender la prisión preventiva. Entonces, esta imposibilidad de tener un lugar para el juicio es lo que ha demorado los tiempos, por llamarlo de alguna manera. Ahora, ¿qué tengo que resolver yo? ¿Cuál es la disyuntiva que se me pone? Si estos plazos, estos tiempos en extenso que pretenden los acusadores, que principalmente obedecen no a la cuestión de pandemia, no a la cuestión, sino a una cuestión edilicia del Poder Judicial, no sé cuáles son las condiciones que se requieren, pero eso es lo que informó la oficina, es decir, no hay posibilidades de realizar en un establecimiento adecuado un juicio por jurado, y si ese tiempo en exceso corresponde que sea responsabilidad del acusado, del señor Aguilar en este caso. Es quien tiene esa carga, él debe soportar esta extensión de 4 meses, como solicitan ustedes, de la prisión preventiva. Ha habido unas maniobras dilatorias por parte de la defensa que han extendido, supongamos, puede haber casos en que la defensa, no es el caso del doctor Trova, porque lo conozco hace muchos años, que presente recursos todo el tiempo, que presente impugnaciones todo el tiempo. De hecho, en lo que es la medida cautelar, que es generalmente donde más discusiones se dan, digamos, durante el proceso, señalaron ustedes que no hubo revisiones, no hubo impugnaciones. Es decir, que no hay una cuestión vinculada con la actividad de la defensa que haya, de alguna manera, que yo pueda visualizar, que haya entorpecido o que haya prolongado los tiempos ni de la investigación ni del agendamiento del juicio. Entonces, no hay ninguna carga respecto al señor Aguilar que deba soportar la extensión de los plazos por fuera del 119 para No lo quería. Aprovecho yo también. Decía, no hay ninguna razón por la cual. Entonces, la prisión preventiva, que es la medida cautelar, que yo, por lo menos en las intervenciones que tuve, consideré que era la idónea para mitigar estos riesgos que me habían propuesto, era la más idónea. Ahora queda inhabilitada por la aplicación, según mi parecer, ¿verdad? Según la aplicación de la regla del 119. Pero bueno, acá otras cuestiones que plantea la defensa. La defensa plantea ahora que no hay riesgos procesales, esto que dijo en forma irónica que el querellante tiene la bola de cristal para visualizar el futuro. Claro que no la tiene, es una presunción, es una idea que él se representa hacia el futuro. Yo tampoco tengo una bola de cristal, no tengo ningún poder extraordinario para pensar hacia adelante. Por lo pronto, de las personas que yo conozco, ninguno tiene esa habilidad. Pero claro, la cuestión de los riesgos procesales no ha sido discutida, como recién dije, a lo largo de este tiempo. En la última decisión que tuve, hablé sobre estos puntos. Digo, incluso recuerdo, y esto es pura memoria, no tuve la posibilidad de ver las audiencias, que el señor Aguilar de alguna manera controvirtió mi mirada sobre los riesgos procesales. Y es lógico, él tiene una mirada distinta, una apreciación sobre lo que hizo diferente, pero yo le expliqué que yo observo que hay actitudes o hechos objetivos que me hacían pensar que hacia el futuro había un riesgo de posibilidad de entorpecimiento probatorio, que era lo primero o lo más fuerte que se visualizaba, y un riesgo de menor intensidad que tenía que ver con la posibilidad de fuga o que no se presente ante el eventual juicio. Y esos riesgos no fueron discutidos nunca durante el proceso, y yo no voy a reiterar todo lo que ya dijimos, porque la verdad no viene al caso, pero como el defensor los puso en crisis, no fueron discutidos, los encuentro vigentes a la fecha. Lo único que me impide la regla del 119, como expliqué, continuar con la prisión preventiva. Entonces, al visualizar estos riesgos, no va a tener acogida favorable
mi decisión la propuesta de la defensa de, como lo dijo en términos antiguos, disculpe doctor Trova que lo diga, pero habló de escarcelación. Está bien, yo también a veces cometo, eso denota su edad, la mía. Habló de escarcelación, o decir que se le otorgue la libertad sin ninguna medida cautelar. Ese supuesto no va a tener recogida en mi decisión, porque como decía recién, estos riesgos procesales que observé en algunas decisiones que he tomado, pero de seguro en la última, que fue hace casi un mes, si no recuerdo mal, observé que estaban vigentes. Entonces, la propuesta como alternativa, que tanto el defensor como la querella han señalado, me parece corrida la posibilidad, según mi parecer, de la regla por el 119, la prisión preventiva, la medida de prisión domiciliaria es la que corresponde mantener o aplicar de aquí en adelante respecto del señor Aguilar, porque visualizo que estos riesgos están vigentes y la forma de poder evitarlos, esto sí es un juicio de prognosis, yo no tengo habilidades, pero pienso que hacia adelante pueden ocurrir, entonces tengo que protegerlos, y la medida de la que sigue en el orden de nuestro sistema, de menor afectación al sistema, a la libertad ambulatoria, es la de la detención domiciliaria. Y para eso entiendo que la detención domiciliaria, decía, es adecuada. Le voy a preguntar a la defensa si por favor puede. Usted dijo que tenía un informe favorable o de constatación de la policía. Si me puede decir qué organismo de la policía lo hizo y cuál es el domicilio que tiene. Sé que es en la localidad de San Martín de los Andes, pero no. Si lo dijo, no tomé nota y para que quede en el acta. Sí, señor juez. El informe o la constatación del domicilio fue hecho por la policía de la provincia de Neuquén, concretamente por el oficial Montesinos, eh, que, es, que está a cargo de la unidad de detención de la comisaría 43, acá en San Martín de los Andes, concretamente en el barrio de Arenal. Esta constatación la tengo en mi poder, entiendo que las partes ya la tienen también en su poder, para la redundancia, y el domicilio donde se cumplirá la detención domiciliaria es en plan 120 viviendas, calle Cerro del Caracol, casa 142, Chácara 30, San Martín de los Andes, que es la familia Mesa, Ángela Panguilef y Ramón Mesa. Este es el domicilio donde cumpliría la prisión domiciliaria. Perfecto, gracias, doctor. Bien. No, por favor. Entonces, aclarado estas cuestiones que yo no había tomado nota y me parecían importantes, voy entonces a disponer en concreto, por lo que acabo de explicar, la imposibilidad de aplicar por la regla del 119, extender la prisión preventiva por más de un año. Voy a disponer que el señor Aguilar continúe este proceso mediante la medida cautelar de prisión domiciliaria en el domicilio que explicó el defensor, esto en los términos del artículo 113, inciso sexto de nuestro Código Procesal, por el plazo de 4 meses, que eso no ha sido discutido ni por la defensa ese plazo. Además me parece razonable, atento a lo que me explicaron ustedes del agendamiento. Para hacerlo efectivo, digamos, operativo esto, porque si no parece retórico, le voy a solicitar a la policía de la provincia de Neuquén, que deberá disponer el traslado del actual, donde viene cumpliendo la prisión preventiva, al domicilio que se acaba de referir en un plazo de 72 horas máximo. Señor Aguilar, en ese domicilio usted deberá permanecer dentro del domicilio, no podrá salir. Obviamente hay razones de fuerza mayor. Si se prende fuego el edificio, podrá salir, no se va a quedar adentro. Y si tiene alguna necesidad de cuestiones vinculadas con la salud, bueno, avisará a su abogado para que hable con la fiscalía y puedan tener aviso de cuál es el requerimiento de salud que pueda necesitar. Deberá permanecer en el domicilio, decía, deberá tener una custodia por parte de la policía de la provincia de Neuquén permanente durante las 24 horas, para la posibilidad de que haya alguna alternativa al control físico, digamos, de la policía. Le va a pedir a la oficina judicial, oficie a la Secretaría de Seguridad de la provincia de Neuquén
para la posibilidad de control electrónico, pulsera electrónica como se le conoce, en el domicilio que acaba de explicar el señor defensor, y en su caso, si hay viabilidad, se le haga saber a las partes, obviamente, las conclusiones de ese informe, que se pide con carácter urgente en el término de 5 días, y en su caso, si ese informe aporta información que permita una alternativa, pidan la audiencia y ahí lo trabajamos. En definitiva, entonces, dispongo de la prisión domiciliaria por el término de 4 meses, en el término del 113, inciso sexto, con custodia permanente por parte del personal de la Policía de la Provincia de Neuquén. Deberá disponerse el traslado del señor Aguilar en un plazo máximo de 72 horas al domicilio y se oficie a la Secretaría de Seguridad de la provincia para la posibilidad de una alternativa de control electrónico en ese lugar en un plazo máximo de 5 días. Cuando tengan esa información, si ustedes lo creen necesario, piden la audiencia y ahí bonificamos o completamos las reglas de control que puedan darse electrónico, que a veces son interesantes para poder controlar. Esa es mi decisión. Le voy a pedir a la oficina judicial que, no sé, yo creo que lo dije, pero por las dudas, que le aporte a las partes el informe que me elaboró respecto de los tiempos para que puedan tenerlo también a disposición, para que en caso de no coincidir con mi postura o si quieren revisar mi decisión, tengan esa información a mano que me parece que corresponde. ¿Las partes algo más? Sí, la Fiscalía, por una cuestión de lo que establece normativa procesal, más allá de la posterior, después revisión que haga el informe, plantea la revisión de la decisión. Perfecto. Queda entonces la revisión ya planteada por la Fiscalía y si las otras partes van a instrumentarla también. ¿La querella algo más? Vuestra decisión no causa agravio a esta parte, o sea, consentimos porque está concordante. Pero era una de las alternativas claro, que usted concordante al planteo subsidiario. Sí va a proponer esta acusación privada. El plazo de 72 horas que vuestra señoría dispone para el traslado se quede en suspenso hasta tanto las partes, los acusadores, podamos contar con esa información, porque no conocemos la estructura edilicia de la casa, a ver si tiene barreras mecánicas de seguridad y demás. Quizás haya, cuestión que usted, vuestra señoría, tampoco lo sabe, quizás haya cuestiones materiales que objetar respecto del lugar de permanencia. Hago una sola pregunta. Doctor Trova, ¿este informe de la policía es el que se había presentado ya anteriormente cuando estábamos en vistas de poder discutir una detención domiciliaria o es uno nuevo? No, ese mismo informe, todavía está vigente, el 18 de agosto del año 2022. Ok, bien. Así lo reviso, gracias. Ok, sí, hay 72 horas, plazo máximo para que la policía, ustedes tendrán el tiempo que sea. Y es responsabilidad de la policía garantizar la permanencia del señor Aguilar en ese domicilio. Si no lo pueden hacer, deberán avisar y ahí ustedes pedirán la audiencia que corresponde. ¿La defensa algo más? Sí, lo que voy a solicitar, teniendo en cuenta el pedido de revisión por parte de la acusación, es a la oficina judicial, en lo posible, que me reenvían el audio o el video de esta audiencia lo más pronto que pueda. Porque yo entiendo que con los plazos que manejamos, la revisión va a ser fijada en el día de mañana. Por mi corta experiencia, por mi experiencia sé que lo van a fijar en el día de mañana. No es corta mi experiencia. Si hablaba de escarcelación, doctor, no es tan corta su Por eso mismo. Bien, Aguilar, ¿comprendió los términos de mi decisión? No lo escucho, pero si me hace con el dedo para arriba o para abajo. Ahí está, perfecto, gracias. Bueno, con esto finalizamos entonces. Gracias, que tengan buena jornada. Sí, un segundito, perdón, doctor Trova,